Soberano Dios, te damos muchas gracias en este nuevo amanecer por permitirnos la vida una vez más en este día, Señor. La salud, todas tus bendiciones espirituales, Señor, la salvación que nos has regalado y por permitirnos comenzar este día una vez más leyendo tu palabra y meditando en ella. Señor, que estos dichos que leamos hoy de estos libros antiguos de Esdras, de Nehemías, puedan ser entendidos por nosotros y podamos ponerlos en práctica también en nuestra vida. Danos discernimiento, danos sabiduría, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Padre amado. Ayúdanos a comprender tu palabra claramente. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios. Estamos en el libro de Esdras y en el capítulo número 8, en la versión TLA. Dice la palabra de Dios. Vamos a compartir aquí la pantalla. Esta es la lista de los jefes de familia que volvieron de Babilonia con Esdras cuando gobernaba el rey Artajerjes. Gersón, de la familia de Finés; Daniel, de la familia de Itamar; Atús, de la familia de David; Zacarías, de la familia de Paros, con otros 150 hombres que estaban en la lista. Elioenai, de la familia de Pat Moab, con 200 hombres; Secanías, con 50 hombres; Isaías, de la familia de Elán, con 70 hombres; Zebadías, de la familia de Cefatías, con 80 hombres; Abdías, de la familia de Joab, con 218 hombres; Selomit, de la familia de Bani, con 160 hombres; Zacarías, de la familia de Bebai, con 28 hombres; Joanán, de la familia de Asgad, con 110 hombres; Elifelet, Jaiel y Semaías, de la familia de Adonicam, que junto con 60 hombres más regresaron a Jerusalén días más tarde; Utai y Saúd, de la familia de Bigbai, con 70 hombres. Yo, Esdras, los reuní a todos junto al río que corre hacia Ahava, y acampamos allí 3 días. Cuando pasé lista a la gente y a los sacerdotes, encontré que no había entre ellos ningún ayudante de la tribu de Leví. Así que mandé a buscar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulán, que eran líderes del pueblo, y a los maestros Joiarib y el Natán. Les ordené que fueran a ver a Idó, jefe del lugar llamado Casifiá, y les pidieran a él y a sus compañeros que nos enviaran servidores para el templo de nuestro Dios, ya que ellos tenían experiencia en ese trabajo. Gracias a Dios nos mandaron a Serebías y a sus hijos y hermanos. En total nos mandaron 18 personas. Serebías era un hombre muy capaz, descendiente de Malí, un hombre de la tribu de Leví. También nos enviaron a Isaías y a Asabías y a sus hijos y hermanos, que descendían de Merarí. En total nos enviaron 20 personas. Además de ellos, nos enviaron a 220 servidores del templo de Dios, cuyos antepasados habían sido puestos por David para apoyar a los ayudantes de los sacerdotes.
y se anotaron los nombres de cada uno de ellos. Después de esto nos reunimos junto al río de Abba y allí mismo ordené que hiciéramos un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y así pedirle que protegiera a nuestras familias y pertenencias durante el regreso a Jerusalén. Me daba vergüenza pedirle al rey que mandara soldados de caballería para protegernos contra el enemigo en el camino. Le habíamos dicho al rey que Dios cuida a todos los que lo adoran, pero que los que se apartan de él tendrían que soportar todo su enojo. Así que ayunamos y oramos a Dios pidiéndole que nos cuidara y él nos escuchó. Luego separé a 12 de los sacerdotes más importantes, Serebías, Hasabías y otros 10 familiares de ellos. Después pesé la plata, el oro y los utensilios para el templo de Dios que dieron el rey, sus consejeros y todos los judíos allí presentes. Todo esto se lo entregué a los sacerdotes. Y esta es la lista. 21.450 kilos de plata, 100 utensilios de plata, 3.300 kilos de oro, 20.000 tazas de oro que pesaban 8 kilos en total y 2 utensilios de bronce pulido. Esos 2 utensilios de bronce eran tan valiosos como el oro. Después de esto le recomendé a los sacerdotes lo siguiente. Ustedes han sido apartados para servir solo a Dios. También estos utensilios han sido apartados para el servicio del templo, porque el oro y la plata son ofrendas voluntarias para el Dios de Israel. Cuídenlos bien hasta que sean llevados al templo de Jerusalén para ser pesados en presencia de los principales sacerdotes, sus ayudantes y sus jefes de familia. Entonces los sacerdotes y sus ayudantes recibieron la plata y el oro, los utensilios que habían sido pesados, y los llevaron al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes de Abid dejamos el río Ahava y nos pusimos en camino hacia Jerusalén. Nuestro Dios nos cuidó en el camino, pues nos libró de enemigos y de bandidos. Cuando llegamos a Jerusalén, descansamos 3 días. Al cuarto día fuimos al templo de nuestro Dios. Pesamos la plata, el oro y los utensilios y entregamos todo al sacerdote Mederot, hijo de Urías. También estaban allí Eleazar, hijo de Finés, y 2 descendientes de Leví, Josabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue pesado, contado y anotado. Después de eso, los que habían regresado de Babilonia trajeron 12 toros, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos para ser presentados como ofrenda para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Esos animales fueron quemados en honor a Dios. Luego entregaron la orden del rey a los gobernadores y asistentes de la provincia al oeste del río Éufrates, quienes entonces apoyaron al pueblo de Dios, al pueblo y al templo de Dios. Cuando terminaron de hacerlo todo, Cuando terminaron de hacer todo esto, vinieron los jefes y me dijeron: Esdras, queremos informarte que nuestro pueblo no se ha mantenido apartado de la gente que vive aquí. Todos ellos imitan las horribles costumbres de los pueblos que habitan en Canaán y Egipto. Los judíos se han casado con mujeres de esos pueblos, así que el pueblo de Dios se ha mezclado con esa gente. Los primeros en pecar de esta manera han sido los jefes, los gobernantes, los sacerdotes y sus ayudantes. Al saber esto, rompí mis ropas, me arranqué los cabellos y la barba para demostrar mi dolor, y lleno de tristeza me senté en el suelo. Así permanecí hasta el atardecer. A mi lado permanecieron los que habían regresado conmigo, pues tuvieron miedo del castigo que Dios enviaría por causa del pecado de estos israelitas. A la hora del sacrificio de la tarde me recuperé de mi tristeza. Sin quitarme mi ropa rota, me puse de rodillas delante de mi Dios y extendiendo mis brazos le dije: Dios mío, qué vergüenza. Estoy tan confundido que no sé cómo hablarte.
Nuestros pecados son tantos que si los pusiéramos uno sobre otro llegarían hasta el cielo. Hemos estado pecando gravemente desde hace mucho tiempo. Por causa de nuestra maldad, todos nosotros, incluyendo a nuestros reyes y sacerdotes, hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hasta hoy nuestros enemigos nos han herido, robado, humillado y sacado de nuestro país. Pero ahora, Dios nuestro, tú has sido bueno con nosotros y has permitido que algunos quedemos en libertad y vengamos a vivir seguros en este territorio que tú apartaste para nosotros. Nos has dado nueva esperanza y has hecho renacer la alegría en nosotros. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado. Tu amor por nosotros es tan grande que hiciste que los reyes de Persia nos permitieran volver para reconstruir tu templo, el cual estaba en ruinas. Aquí en Judá y en Jerusalén tú nos proteges. Dios nuestro, después de todo lo malo que hemos hecho, ¿qué podemos decir en nuestra defensa? No hemos obedecido las órdenes que nos diste por medio de los profetas, tus servidores. Nos advertiste que el territorio que íbamos a ocupar estaba lleno de maldad, pues los que vivían allí habían llenado todo el territorio con sus horribles costumbres. También nos dijiste que no debíamos permitir que nuestras hijas se casaran con hombres de esa gente, ni que las hijas de ellos se casaran con nuestros hijos. Tampoco debíamos ayudar a esta gente a tener paz y bienestar. De esa manera seríamos fuertes, disfrutaríamos de todo lo bueno de este territorio y después se lo dejaríamos a nuestros hijos y nietos como herencia para siempre. Todo lo que nos ha ocurrido fue por nuestros pecados y nuestra grave culpa. Tú, Dios nuestro, no nos has castigado como lo merecíamos, sino que nos has dado libertad. ¿Cómo podríamos entonces volver a desobedecerte casándonos con mujeres de estos pueblos que practican cosas tan horribles? De ninguna manera, porque entonces te enojarías tanto con nosotros que nos destruirías a todos. Dios de Israel, tú eres justo. Tú permitiste que un grupo de nosotros pueda salvarse, como ahora vemos. Reconocemos que somos culpables y que no tenemos derecho de acercarnos a ti. Hermana Yane, ¿vas a leer? Sí, hermana, Dios le bendiga. Amén. Mientras Esdras estaba de rodillas frente al templo, reconociendo el pecado del pueblo, una gran cantidad de hombres, mujeres y niños se juntó alrededor de él, llorando amargamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, que era descendiente de Elam, le dijo a Esdras: nosotros hemos desobedecido a nuestro Dios al casarnos con mujeres de países que no adoran a otros dioses, pero todavía hay esperanza para nuestro pueblo Israel. Vamos a prometerle a nuestro Dios que nos separaremos de todas esas mujeres y sus respectivos hijos. Haremos todo lo que tú y los que respetan el mandamiento de Dios nos indiquen. Obedeceremos la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber hacer esto. Nosotros te apoyaremos. Vamos, anímate. Entonces Esdras se puso de pie, llamó a todos los israelitas, incluyendo a los principales sacerdotes y a sus ayudantes, y les hizo prometer que cumplirían lo que Secanías había propuesto, y ellos prometieron hacerlo. Después Esdras salió del templo de Dios
y se fue a la habitación de Joanán, hijo de Eliasib, y se quedó allí esa noche. Estaba tan triste por la desobediencia de los que habían vuelto de Babilonia que no quiso ni comer ni beber. Más tarde se le ordenó a los habitantes de todo Judá y Jerusalén que los que habían regresado de Babilonia debían reunirse en Jerusalén. Los jefes y los consejeros ordenaron que el que no se presentara dentro de 3 días sería echado del grupo de los que regresaron y se le quitarían todas sus propiedades. Así que a los 3 días estaban reunidos en Jerusalén todos los hombres de las tribus de Judá y de Benjamín. Era el día 20 del mes Kislev, cuando se encontraban todos sentados en la plaza del templo de Dios. Todos temblaban, preocupados por lo que Secanías había propuesto y por la fuerte lluvia que caía sobre ellos. El sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: Ustedes han pecado al casarse con mujeres que adoran a otros dioses, y así han aumentado la culpa de nuestro pueblo Israel. Reconozcan ahora su maldad delante de nuestro Dios y obedézcanlo a Él. Apártense de todos aquellos extranjeros que adoran a otros dioses y de las mujeres extranjeras con las que ustedes se han casado. Toda la gente allí reunida respondió en voz alta: Está bien, haremos lo que tú nos ordenas, pero llueve mucho y no nos podemos quedar en la calle. Somos muchos los que hemos pecado y este asunto va a demorar más de 2 días. Será mejor que nuestros jefes se queden en Jerusalén y traten este asunto en lugar de nosotros. Después, en una fecha indicada, vendrán los que se hayan casado con mujeres extranjeras, acompañándonos por sus autoridades y jueces. De esta manera se calmará el tremendo enojo de nuestro Dios por este pecado. Todos los que habían regresado estaban de acuerdo con esto, menos Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikvá, apoyados por Mesulam y Saftaí, de la tribu de Leví. Entonces el sacerdote Esdras escogió a algunos jefes de los grupos familiares y los nombró para investigar cada caso. Comenzaron su tarea el día 1 del mes de Tebet y el día 1 del mes de Abib del año siguiente. Terminaron de examinar los casos de hombres casados con mujeres extranjeras. Esta es la lista de los que estaban casados con mujeres extranjeras. Lista de sacerdotes, de los descendientes de Josué, hijo de Josadac, y sus parientes: Maseías, Eliezer, Jarib, Gedalías. Ellos prometieron firmemente separarse de sus mujeres y presentaron un carnero como ofrenda por el perdón de su pecado. De los descendientes de Imer, Hananí, Zebadías; de los descendientes de Harim, Maaseías, Elías, Semaías, Jehiel, Osías; de los descendientes de Pasur, Elioenai, Maaseías, Ismael, Natanael, Josabad, Elazá. Lista de los ayudantes de los sacerdotes: Josabad, Simim,
Petaías, Judá, Eliezer, Kelaías, a quien también se conocía como Kelita, del grupo de cantores, Eliasib, lista de vigilantes de la entrada del templo, Salum, Telem, Uri. Las siguientes personas también se habían casado con mujeres de otros países. De los descendientes de Parós, Ramías, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías, Benaías. De los descendientes de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdim, Jeromot, Elías. De los descendientes de Satú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat, Asisa. De los descendientes de Bebai, Jonaán, Hananías, Sebai, Atlaí. De los descendientes de Bani, Mesalum, Maluc, Adaías, Jasub, Seal, Ramot. De los descendientes de Pam, Moab, Adna, Kelal, Benaías, Maseías, Matanías, Bezalel, Binui, Manasés. De los descendientes de Arim, Eliezer, Isaías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc, Semarías. De los descendientes de Asum, Metanía, Matata, Sabadat, Elifelet, Jeremai, Manasés, Semí. De los descendientes de Bani, Madaí, Amram, Uel, Benaías, Bedías, Cueluhu, Benaías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jasí. De los descendientes de Binui, Simi, Selamías, Natán, Adaías, Magnabai, Sasaí, Saraí, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías, José. De los descendientes de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabat, Sebiná, Jadaú, Joel, Benaías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero se separaron de ellas y de sus hijos. Yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó allí mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor día y noche. Te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti.
He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de lo que dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Perdón. Oh, ay, yo me... mm, mm, Verso Perdón, a 9. países muy lejanos, sí, pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en lugares más lejanos. Nosotros somos servidores, tus servidores. Pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. En ese tiempo yo era copero del rey Artajerjes. Cierto día en el mes de Aviv le llevé vino al rey Artajerjes. Como nunca me había visto triste, el rey me preguntó, ¿qué te pasa? ¿No te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. Sentí mucho miedo en ese momento y le dije al rey, deseo que su majestad viva muchos años. La verdad sí, estoy triste. Y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. El rey me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Yo le pedí ayuda a Dios y le contesté al rey. Si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey, que estaba acompañado por la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir. Entonces le pedí que me diera cartas para los gobernadores de las provincias que está al oeste del río Éufrates. Ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosques del rey. Asaf debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. El rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Luego el rey envió unos oficiales del ejército y soldados de caballería para protegerme en mi viaje. Al llegar a la provincia al oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey a los gobernadores. Cuando Sanballat, el de Orón, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de esto, se disgustaron mucho de que yo hubiera llegado para ayudar a los israelitas. Al llegar a Jerusalén dejé pasar 3 días sin decirle a nadie lo que Dios me había indicado hacer por Jerusalén. Después me levanté de noche y salí acompañado por algunos hombres. El único animal que llevábamos era el burro que yo montaba. Pasé por la entrada del valle y me dirigí hacia la entrada del basurero, pasando por la fuente del dragón. Revisé los muros de protección de la ciudad que estaban caídos y los portones que habían sido destruidos por el fuego. Después seguí hacia la entrada de la fuente y el estanque del rey, pero como mi burro no podía pasar por allí, bajé al valle. Desde el valle revisé los muros y al regresar pasé por la entrada del valle. Todavía era de noche. Los gobernadores no sabían a dónde había ido yo, ni qué había hecho. Tampoco los judíos, pues todavía no les había contado nada a los sacerdotes, ni a los jefes, ni asistentes, ni a los que iban a ayudar en la obra. Entonces les dije, ustedes conocen bien el problema que tenemos porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron.
pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron, manos a la obra. Y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Pero Sanbalat, el de Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y dijeron, ¿qué se traen entre manos? ¿Se van a poner en contra del rey? Yo les contesté, Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén, tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de su historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. Entonces comenzó la reconstrucción. Los sacerdotes junto con su jefe Eliasib reconstruyeron la entrada de las ovejas. Reconstruyeron los muros de protección hasta la torre de los 100 y la torre de Ananel y colocaron los portones. Luego dedicaron a Dios esa entrada. Los hombres de Jericó reconstruyeron la sección de los muros que seguía. En la siguiente sección trabajó Zacur, hijo de Imri. La familia de Senaa reconstruyó la entrada de los pescados. Pusieron vigas y colocaron los portones con sus cerrojos y barras. La siguiente sección del muro fue reparada por Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos. La reparación de la siguiente sección la hizo Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. La siguiente sección fue reparada por Sadoc, hijo de Baaná. La gente de Tecoa se hizo cargo de la siguiente sección, pero los hombres importantes de ese pueblo no quisieron ayudar a los que dirigían la obra. Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besudías, repararon la entrada de Gesaná. Le pusieron vigas y colocaron los portones con sus cerrojos y barras. Melatías de Gabaón y Jadón de Merenot repararon la siguiente sección del muro, junto con la gente de Gabaón y de Mizpah. Estas dos regiones estaban a cargo del gobernador de la provincia que está al oeste del río Éufrates. En la sección que seguía trabajaron Uziel, hijo de Ahías, que era muy bueno trabajando con objetos de plata, y Ananías, que preparaba excelentes perfumes. Estos dos repararon el muro de Jerusalén hasta el muro ancho. La siguiente sección la reparó Refaías, hijo de Ur, que era gobernador de la mitad del distrito de Jerusalén. Jedaías, hijo de Arumaf, reparó la siguiente sección, que quedaba frente a su casa. El trabajo de la siguiente sección lo hizo Atus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Hasub, hijo de Paat Moab, repararon la siguiente sección y la torre de los hornos. En la sección que seguía trabajó Salum, hijo de Aloes, ayudado por sus hijas. Aloes era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén. Anún y los que vivían en Zanoa repararon la entrada del valle. La reconstruyeron, le colocaron los portones con sus cerrojos y barras y también repararon 450 metros del muro hasta la entrada del basurero. Malquías, hijo de Recab, que era gobernador del distrito de Bet Akerem, reconstruyó la entrada del basurero. Le colocó los portones con sus cerrojos y barras. Salum, hijo de Col-Ose, que era gobernador del distrito de Mizpah, reparó la entrada de la fuente. La cubrió con un techo y colocó los portones con sus cerrojos y sus barras. También arregló el muro desde el estanque de Siloé, que está junto al jardín del rey, hasta las escaleras que bajan de la parte más antigua de la ciudad de Jerusalén. Nehemías, hijo de Azbuk, que era gobernador de la mitad del distrito de Bet-Sur, reparó la siguiente sección del muro que está frente a la tumba de David.
hasta el estanque de agua y el cuartel de los soldados. Estos fueron los descendientes de Leví que trabajaron en la reconstrucción del muro de protección. Rehum, hijo de Bani, después Asabías, que era gobernador de la mitad del distrito de Keilah, repararon la sección que seguía en representación de su distrito. Luego continuó el trabajo Baabai, hijo de Enadab, que era el gobernador de la otra mitad del distrito de Keilah. Eser, hijo de Josué, gobernador de Mizpah, reparó la sección frente a la calle que lleva al depósito de armas de la esquina. Después Baruch, hijo de Sabai, reparó la sección que va desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el jefe de los sacerdotes. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la sección que va desde la puerta de la casa de Eliasib hasta donde termina. Los sacerdotes que vivían en el valle del río Jordán trabajaron en la reconstrucción de las secciones que seguían. Luego los sacerdotes Benjamín y Asub repararon la sección del muro que quedaba frente a su casa. Azarías, hijo de Maaseías, nieto de Ananías, reparó el muro junto a su casa. Benui, hijo de Enadab, reparó otra sección que va de la casa de Azarías hasta el ángulo de la esquina. Palal, hijo de Usai, reparó el muro frente a la esquina y la torre alta del palacio del rey, que está en el patio de la guardia. Pedaías, hijo de Parós, y los servidores del templo que vivían en Ofel repararon la sección del este, que está frente a la entrada del agua. También repararon la torre. Los de Tecoa repararon la sección del muro que iba desde enfrente de la torre grande hasta el muro de Ofel. Algunos sacerdotes repararon el muro frente a sus casas, desde la entrada de los caballos. También Sadoc, hijo de Imer, reparó el muro frente a su casa. La siguiente sección la reconstruyó Semaías, hijo de Secanías, que era guardián de la entrada del este. De la siguiente sección se encargaron Ananías, hijo de Selemías, Anún, el sexto hijo de Salaf. Mesulam, hijo de Berequías, trabajó en la sección del muro que estaba frente a su casa. Malquías, que fabricaba excelentes objetos de plata, reparó la sección que seguía hasta la casa de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la entrada de revisión y hasta el puesto de vigilancia de la esquina. La sección que va desde allí hasta la entrada de las ovejas fue reparada por los fabricantes de objetos de plata y por los comerciantes. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho, se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo: ¿Qué se traen entre manos esos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Tobías, el emonita que estaba con él, añadió: el muro que están edificando es muy débil. Basta que se suba una zorra para que se caiga. Entonces yo oré: Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otro país y que les roben todo lo que tienen. No los perdones sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Así que seguimos reconstruyendo el muro, y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Pero cuando Sanballat,
Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que ya se estaba cerrando las puertas caídas, se enojaron muchísimo. Todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. La gente de Judá se quejaba, ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos. No podremos terminar de reparar los muros. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias detrás del muro, en los espacios que todavía no habían sido reparados. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Cuando nuestros enemigos se encuentren de que conocían sus planes, reconocieron que Dios estaba de nuestra parte. Entonces todos nosotros volvimos a trabajar en la reparación del muro. Desde ese momento, la mitad de nosotros trabajaban en la reconstrucción y la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes apoyaban a todos los de Judá que estaban reparando el muro. Los que cargaban materiales los hacían de tal manera que con una mano trabajaban y con la otra sostenían su arma. Todos tenían su espada sujeta a la cintura mientras trabajaban. El que tocaba la trompeta estaba al lado mío, pues yo les había dicho a los jefes y a los asistentes y a todos los demás: el trabajo es demasiado y falta mucho por reconstruir. Además, estamos repartidos por todo el muro y lejos unos de otros. Por eso, si nos atacan, oirán sonar la trompeta. Si así sucede, corran a ayudarnos. Nuestro Dios luchará por nosotros. Desde que salía el sol hasta que aparecían las estrellas, la mitad de la gente reparaba el muro y los demás mantenían las lanzas en sus manos. Yo también le había dicho a la gente que todos debían pasar la noche dentro de Jerusalén para protegerse y trabajar solamente durante el día. Por eso ni mis parientes, ni mis ayudantes, ni los hombres de la guardia que se acompañaban nos quitábamos la ropa para dormir. Cada uno mantenía el arma en mano. Tiempo después, varios hombres y mujeres protestaron contra sus compatriotas judíos. Algunos que tenían muchos hijos decían que les faltaba trigo para darles de comer. Otros decían que para obtener un préstamo y así poder comprar trigo, habían tenido que hipotecar sus campos, casas y viñedos. También estaban los que decían que para pagar los impuestos sobre sus campos y viñedos habían tenido que pedir dinero prestado. Además decían: somos
de la misma raza que nuestros compatriotas y nuestros hijos tienen los mismos derechos que los de ellos. Sin embargo, tendremos que vencer a nuestros hijos como tendremos que vender a nuestros hijos como esclavos. La verdad es que algunas de nuestras hijas ya lo son y no podemos hacer nada para evitarlo, porque nuestros campos y viñedos ya pertenecen a otros. Cuando escuché sus quejas, me enojé mucho y después de pensarlo bien, reprendí a los jefes y a los gobernantes por tratar mal a sus propios compatriotas y les mandé que se reunieran para hablar del asunto. Entonces les dije, nosotros hemos estado haciendo todo lo posible por rescatar a nuestros compatriotas que fueron vendidos como esclavos a otras naciones. Ahora ustedes lo están obligando a venderse de nuevo y después nosotros tendremos que volver a rescatarlos. Ellos no supieron qué responder, así que se quedaron en silencio. Entonces yo les dije, lo que ustedes están haciendo no está bien. Para evitar las burlas de nuestros enemigos, ustedes tienen que demostrar que respetan a Dios. Además, sepan que mis parientes, mis ayudantes y yo hemos prestado dinero y trigo a estos compatriotas nuestros, pero ahora vamos a decirles que no nos deben nada. Ustedes deben devolverles hoy mismo sus campos, sus viñedos, sus olivares y sus casas. No los obliguen a pagar lo que deben, ya sea dinero, trigo, vino o aceite, ni los obliguen a pagar intereses. Ellos respondieron, haremos lo que nos dices, les devolveremos sus propiedades y no los obligaremos a pagar nada. Entonces llamé a los sacerdotes para que delante de ellos prometieran cumplir lo que habían dicho. Además, me sacudí la ropa y dije, así sacuda Dios a todos los que no cumplan con esta promesa, que Dios les quite sus casas, sus terrenos y todo lo que poseen. Todos los que estaban reunidos allí dijeron, que así sea. Y alabaron a Dios y todos cumplieron lo que habían prometido. Durante 12 años, mis familiares y yo no aceptamos la comida del rey, que me correspondía como gobernador de Judá. Fui nombrado gobernador en el año 20 del reinado de Artajerjes y estuve en ese cargo hasta el año 32. Los que habían gobernado antes que yo fueron malos con el pueblo, porque cobraban 40 monedas de plata al día por comida y vino. También sus ayudantes habían sido malos, pero yo no hice eso porque amo y respeto a Dios. Me dediqué a reconstruir el muro de la ciudad y no compré ninguna propiedad. Todos mis ayudantes colaboraron en la reconstrucción. Además, yo les daba de comer a 150 judíos, incluidos jefes, sin contar a todos los de otras naciones vecinas que también venían a mi mesa. Todos los días se preparaba por mi cuenta un buey, 6 de las mejores ovejas y también aves. Cada 10 días se servía abundante vino. Sin embargo, no cobraba lo que me correspondía como gobernador porque la gente ya sufría bastante. Luego oré y le dije a Dios, te ruego que te acuerdes de todo lo que he hecho por esta gente. Sanbalat, Tobías, Gesem en el árabe, y nuestros otros enemigos se enteraron de que habíamos terminado de reparar el muro y que ya no quedaban secciones caídas, aunque todavía no habíamos colocado los portones en su lugar. Entonces Zambalán y Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos
en uno de los pueblitos del valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme daño. Entonces yo les mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero yo les respondí lo mismo. La quinta vez Zambalad envió a uno de sus ayudantes con una carta abierta. Decía así: la gente anda diciendo, y Gessen también me lo dijo, que ustedes y los judíos han reconstruido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Se dice también que tú quieres ser rey de Judá y que has ordenado a algunos profetas que anuncien en Jerusalén que ya eres el rey. Sin duda Artajerjes se va a enterar de esto. Será mejor que nos reunamos contigo para planear qué haremos. Entonces yo le envié esta respuesta: nada de lo que dices es verdad, es un invento tuyo. Y es que ellos querían asustarnos pensando que así dejaríamos de trabajar. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerzas aún. Después me fui a ver a Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa, y él me dijo: vamos al templo de Dios, allí nos refugiaremos y cerraremos bien las puertas porque esta noche han planeado matarme. Pero yo le respondí: no pienses que soy un cobarde. ¿Crees que me refugiaría en el templo de Dios para salvar mi vida? No, no lo haré. Me di cuenta de que Semaías decía esto porque Sanballat y Tobías le habían pagado para hacerlo y que no hablaba de parte de Dios. Querían asustarme para hacerme pecar y así acusarme de ser una mala persona. Entonces oré a Dios: Dios mío, no olvides lo que han hecho Tobías y Sanballat, ni te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas que quisieron asustarme. La reconstrucción del muro quedó terminada el día 25 del mes de Elul. El trabajo duró 52 días. Cuando nuestros enemigos se enteraron de esto, los países vecinos tuvieron miedo y se sintieron avergonzados porque comprendieron que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Durante todo ese tiempo, los jefes de Judá habían mantenido comunicación con Tobías porque muchos de ellos se habían comprometido a ayudarlo. Habían hecho esto porque Tobías era yerno de Secanías, hijo de Arad, y porque su hijo Joanán se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Frente a mí hablaban de todo lo bueno que Tobías había hecho, y él le contaba todo lo que yo decía. Y a él le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías me enviaba cartas para asustarme. Cuando se terminó de reparar el muro, se colocaron los portones en su lugar y se eligieron los guardias de las entradas, los cantores y los ayudantes de los sacerdotes. A mi hermano Ananí lo nombré gobernador de Jerusalén. A Ananías lo nombré jefe del palacio del rey, porque podía confiar en él y además respetaba a Dios más que otras personas. Les dije que no debían abrirse los portones de la ciudad antes de la salida del sol y que debían cerrarse al atardecer antes de que los guardias se retiraran. Además, les ordené que nombraran guardias de entre los que vivían en Jerusalén, algunos para los puestos de vigilancia y otros para vigilar sus casas. La ciudad de Jerusalén era grande y extensa, pero había poca gente en ella porque no se habían reconstruido las casas. Entonces Dios me dio la idea de reunir a todos, incluyendo los jefes y asistentes, para hacer una lista de las familias. Yo encontré el libro donde estaban anotados los que habían llegado antes, y en ese libro estaba escrito lo siguiente: esta es la lista de las personas de la provincia de Judá que volvieron de Babilonia. Fueron llevados prisioneros por el rey Nabucodonosor de Babilonia, pero volvieron a Jerusalén y a otros lugares de Judá. Cada uno volvió a su pueblo o ciudad. Los líderes que los ayudaron fueron
Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum, Baaná. De los descendientes de Parós regresaron 2172 personas. De los descendientes de Cefatías, 372. De los de Ara, 652. De los de Paat Moab, 2818. Todos estos eran descendientes de Josué. De los descendientes de Elam regresaron 1254 personas. De los descendientes de Satú, 845. De los de Sakai, 760. De los de Binui, 648. De los de Bebai, 628. De los descendientes de Asgad, 2322. De los de Adonicam, 667. De los de Bigvai, 2067. De los de Adin, 655. Y de los de Ater, 98. Todos estos eran descendientes de Ezequías. De los descendientes de Asum regresaron 328 personas. De los descendientes de Besai, 324. De los de Arif, 112. De los de Gabaón, 95. También volvieron los que vivían en las siguientes ciudades y pueblos. De Belén y Netofá regresaron 118 personas. De Anatot, 128. De Bet-Asmavet, 42. De Kiriat Jearim, Kefirá y Berot, 743. De Ramá y de Geba, 621. De Micmas, 122. De Betel y de Ai, 123. De Nebo, 52 personas. De Elam, 1254. De Arim, 320. De Jericó, 345. De Lot, Adid y Ono, 721. De Saná, 3930. De los sacerdotes regresaron los siguientes. De los descendientes de Jedaías, que eran familia de Josué, regresaron 973 sacerdotes. De los descendientes de Imer, 1052. De los de Pashur, 1247. De los de Arim, 1017. De los ayudantes de los sacerdotes regresaron 74 de los descendientes de Josué y de Cadmiel, que eran de la familia de Odavías. De los cantores regresaron 148, que eran descendientes de Asaf. De los vigilantes de las entradas, que eran descendientes de Salum, de Ater, de Talmón, de Acub, de Atita y de Sobai, regresaron 138. De los que trabajaban en el templo regresaron todos aquellos que eran descendientes de Siam, Asufam, Tabaot, Keros, Sia, Padón, Lebania, Agabá, Salmai, Anán, Gidel, Gar, Reasías, Resin, Necodá, Gazam, Usá, Pasea, Besaí, Meumnim, Nefusim, Bakbuk, Akufá, Arbur, Baslut, Meidá, Arsá, Barcos, Císara, Temá, Nesía, Atifá. De los parientes de los ayudantes de Salomón regresaron todos aquellos que eran descendientes de Sotai, Soferet, Perudá, Jalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Atil, Pokeret, Asebaim y Amón. Los que trabajaban en el templo y los descendientes de los ayudantes de Salomón eran en total 392. Algunos que llegaron de Tel Mela, Tel Arsá, Kerub, Imer y Adón no pudieron comprobar que eran israelitas. Tampoco pudieron demostrar que sus padres fueran israelitas ni que estuvieran casados con alguna israelita. Esta gente era descendiente de Delaías, de Tobías y de Necodá, y en total eran 642.
De los parientes de los sacerdotes que no pudieron demostrar que en verdad eran sacerdotes estaban los descendientes de Jobaías, Cos y Barzilai. Este Barzilai había tomado el apellido de su suegro. Se había casado con la hija de un hombre llamado también Barzilai y que era de Galaad. Todos estos buscaron sus nombres en la lista, pero no los encontraron, así que no se les permitió trabajar como sacerdotes. Además, el gobernador que les prohibió comer de los alimentos ofrecidos a Dios hasta que Además, el gobernador les prohibió comer de los alimentos ofrecidos a Dios, hasta que un sacerdote pudiera consultar a Dios por medio del Urim y el Tumim para saber qué hacer. En total regresaron de Babilonia 42.360 personas. Con esa gente vinieron 7.337 sirvientes y sirvientas, además de 245 cantantes. Traían 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos jefes de la familia hicieron donaciones para el trabajo de reconstrucción. El gobernador entregó a la tesorería 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas para los sacerdotes. Los jefes de la familia entregaron a la tesorería 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata. Todos los demás dieron en total 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 67 túnicas para los sacerdotes. Todos los israelitas, incluidos los sacerdotes, sus ayudantes, los guardias de las entradas, los cantores y los servidores del templo de Dios, se quedaron a vivir en sus pueblos. Cuando llegó el mes de Etanim, los israelitas ya estaban viviendo en sus pueblos. Señor, te damos gracias por esta bonita oportunidad, Señor, que nos diste esta mañana de leer tu palabra. Gracias por lo que tú haces, Señor, y por las enseñanzas que podemos recibir de ella, Señor. Te pedimos que nos bendigas en este día, todo lo que hagamos, y que tú, Señor, guardes a la familia de nuestra hermana Claudia, a la familia de nuestra hermana Janet, Señor, y a nosotros también aquí, y a todos nuestros hermanos también. Bendice, Señor, tu obra en medio de estos tiempos también. Te lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Amén.